Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias. Es un gusto, es un privilegio estar nuevamente aquí en la emisora. Busco en ti, ¿dónde estás? No es el final. Así es que gracias a todos quienes en este momento se están conectando. Gracias a Dios por tu vida, gracias por tomarte este tiempo para que aprendamos juntos a través de la palabra que Dios ha dejado para nosotros, para que la estudiemos, para que la consideremos en nuestro diario vivir. Y recordándote que tu vida tiene un propósito y como una vida con propósito siempre necesitamos dirección, ¿cierto? Necesitamos ese aliento, necesitamos ese empujón, ¿verdad? Esa motivación porque enfrentamos tiempos difíciles, todos lo sabemos. Y aun cuando lo sabemos, no estamos preparados, ¿cierto? Nunca nos sentimos preparados ante situaciones complejas. Pero precisamente por eso estamos aquí, para que aprendamos juntos. Así es que hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema crecer ante un desafío. Siendo honestos, ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos gusta un desafío? Yo creo que a la mayoría no nos gusta o depende, ¿verdad?, qué tipo de desafío. Y se convierte en un desafío cuando vivimos situaciones muy difíciles. Vamos a ver que el diccionario lo define como una situación difícil o peligrosa con la que alguien pues se enfrenta. Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra de enfrentar, como que me sonó más bien a un reto, me sonó más bien a una pelea, a un duelo, a una competencia. Y pareciera que a veces esas situaciones de desafío se convierten en eso, ¿verdad? Porque estamos peleando y cuando nosotros no logramos entender por qué estamos viviendo alguna situación, pues nos vemos demasiado pequeñitos, nos vemos como que esa situación es muy superior a nuestras fuerzas, es muy superior a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos. Si hablamos de una enfermedad, decimos, no, pues esa enfermedad definitivamente va a acabar conmigo porque es muy fuerte, ¿verdad? Porque no hay el medicamento o no hay el tratamiento para que me garantice que completamente voy a quedar sano. Entonces eso se convierte en algo superior a nosotros, que, que nos sentimos, como te decía, muy pequeñitos. Entonces el enfrentar un desafío siempre nos lleva a veces a expresar que no tenemos las suficientes fuerzas para soportarlo. Si a lo mejor es un problema familiar o es una situación con los hijos, si estamos en la escuela o el colegio y que igual nos enfrentamos a algún examen, alguna dificultad con algún compañero, ¿verdad? Que nos falta, en el trabajo, algunos cambios, ¿verdad? Algunas situaciones en las que nos vamos enfrentando, una situación económica, un cambio a la mejor de ciudad, un cambio a la mejor de X situación. Cada uno vivimos situaciones muy complejas, pero bueno, hoy vamos a ver cómo actuó el corazón de una mujer ante un desafío. ¿Tú qué opinas? ¿Que un desafío nos hace crecer? ¿Qué opinas al respecto? Tal vez digas, bueno, yo creo que no, porque aquella situación que viví difícil fue tan difícil que me dejó desgastado, me dejó cansado, me dejó agobiado, pero vamos a ver por qué podemos crecer ante un desafío. Podemos crecer ante un desafío cuando en nosotros hay fe, cuando en nosotros consideramos a Dios. ¿Por qué? Porque si ante un desafío nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos pequeños, pero si a Dios lo involucramos en nuestro diario vivir, ese desafío quizá no cambie, pero nosotros ya nos veremos muy diferentes a cómo nos podemos llegar a ver sin Dios.
En Dios encontramos fortaleza, refugio, protección. Es como si pensáramos en un deporte, ¿verdad? Que requiere a lo mejor cierta protección, un casco, un escudo, no sé, algún aditamento que requiere, ¿verdad? Para enfrentarnos ante una situación. Bueno, pues Dios es nuestra protección, porque Él nos va a cuidar. Él nos enseña también en su palabra a que cuidemos nuestro corazón. Tal vez algún disgusto con el esposo, con los hijos, alguna situación de adicciones, tal vez que los hijos estén viviendo, o problemas, ¿verdad? Como decíamos, esos no faltan. Bueno, entonces vamos a ver cómo la vida de una mujer en la Biblia nos enseña cómo creció ante un desafío para que también nosotros podamos encontrar esa fortaleza en Dios, podamos confiar que Él es nuestra protección. Y bueno, entonces comentaba yo que la palabra, pues desafío, es como vivir una situación muy complicada, una difícil resolución tal vez que podamos enfrentar. Esta mujer se llama Ruth. Ruth inclusive lleva como título el libro de Ruth. Bueno, al iniciar este libro nos dice que por causa de una gran hambre, o sea, no era algo sencillo, una gran hambre que se vivía en Israel, una familia tuvo que salir de esta ciudad e irse, la Biblia nos dice que se fueron a los campos de Moab. Se sale esta familia y bueno, pues al vivir o al enfrentarse a esa situación tan grave de hambre, pues no estaban listos, como tal vez tú y yo en algún momento, por alguna situación decimos, pues es que no estaba listo para vivir esta situación tan difícil, tan complicada en mi vida. Em, o no me siento capaz, ¿verdad? Casi nos expresamos de esa manera, no soy capaz de enfrentar esta situación, porque esto sí es supera todo lo que todo mi ser pueda estar, soportar. Y a veces nosotros nos expresamos así, ¿verdad? Y decía yo que porque esa situación puede ser muy superior y nosotros nos vemos muy pequeñitos ante esa situación. Y bueno, esto se convierte en algo muy personal para cada uno de nosotros, porque quizá para una persona un problema familiar no sea un problema tan grande. Quizá para alguien una situación de salud, para otra persona diga, pues no, porque cada quien va a vivir las situaciones como conforme a nuestro carácter, nuestra personalidad, conforme a lo que nosotros creemos, conforme a nuestra fe, conforme a cómo hemos sido fortalecidos a través de la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios nos habla y quizá al momento en que nosotros estamos leyendo la palabra, decimos, uy, pues esta situación sí que es muy difícil, yo nunca he vivido una situación así tan complicada, pero mi situación complicada hoy se define cada uno, ¿verdad? Conforme a lo que vayamos viviendo. Bueno, entonces, en ese momento cuando nosotros enfrentamos esos desafíos, no nos sentimos con la capacidad suficiente de poder vencer, de poder ganar. Un diagnóstico, ¿no? De salud, en el que nos dicen, no, pues fíjese que ahora no solamente es una pequeña lesión, ahora resulta que es un esguince o vamos a tener que entablillar su brazo, su pierna, o resulta que lo que podía ser en 2 semanas de recuperación se va a convertir en meses o quizá años. No lo sabemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros que vive de manera pues muy personal alguna situación, podemos saber, ¿verdad? Cómo nos sentimos. Es frustrante, inclusive es estrés cuando vivimos algún dolor físico, nos estresa, cuando vivimos alguna situación emocional, no se diga, ¿verdad? Tenemos pensamientos que son como bombas que estallan, que ya decimos, bueno, pues ahora, ahora ¿qué falta para esta situación?
quizá lleguemos a algún lugar donde hay mucha gente y nosotros esperábamos que fuera más sencillo, el trámite se complica, lo que podía resolverse quizá, reitero, en meses se convierta en años. Bueno, pues déjame decirte que esta familia que se tuvo que mover de la ciudad de Israel en este caso, vivió 10 años, algo que iba a ser a lo mejor momentáneo, se convirtió no solamente en semanas, en meses, se convirtió en 10 años. Llegados estos 10 años, la familia vivió a la cual Ruth tuvo una relación con esta familia, que llegaron a ser sus suegros, que fue Elimelech y Noemí. Ellos llegan con sus hijos ahí a los campos de Moab, donde Ruth pues era originaria de ahí había nacido, era moabita. Y bueno, pues conoce a uno de los hijos de este matrimonio, se casa y después de este tiempo que te comento, pasan 10 años, sucede que no solamente fallece su suegro, fallece su esposo. Su condición social pues ahora era viuda y podemos decir que era desamparada porque quien era ahí proveía pues era el esposo. Y no solamente eso, sino que ella pues no tiene más que quedarse con su suegra, con su suegra. Así es de que, y no solamente ella, también su cuñada, fallece su esposo, así es que ya eran tres mujeres que se tenían que enfrentar a una situación muy complicada, en la que ahora estaban desamparadas, estaban solas, y bueno, nos cuenta la historia que Noemí toma la decisión de regresar a Israel porque se entera que ahora ya la situación había cambiado, Dios les estaba bendiciendo y ya había alimento. Y bueno, pues ella tenía pues sus propiedades, su tierra, ¿verdad? Que ella había nacido en Israel, tenía su herencia. Entonces regresa a Israel. Y bueno, al momento de regresar, pues se lleva o la intención era llevarse a sus nueras también. Sin embargo, ella las anima, Noemí, a que se queden ahí en la tierra de Moab, porque ellas pertenecían ahí, o sea, ahí estaban sus padres, sus familiares, sus amigos, de ahí eran originarias. Entonces, había como que un campo de seguridad, ¿no? Amigos de muchos años quizá, a tener que moverse a un lugar en donde pues a la única que conocían era la suegra. Y bueno, pues Noemí, la suegra, les dice a ambas, tanto a Ruth como a su cuñada, que mejor se regresen a la casa de sus padres, que regresen y que ella, bueno, pues definitivamente tendrá que partir porque ella pertenece a Israel. Y bueno, sucede una situación en que Ruth, pues siendo de Moab, toma la decisión de seguir a su suegra y ahora su nueva residencia pasa a ser en Belén. De ser casada con su hijo, que era su esposo Malón, pues ahora su situación era viuda. Sus suegros, ¿verdad? Pues su suegro es el que fallece. Y bueno, todo esto pintaba bastante desafiante, bastante difícil, complicado, sin a lo mejor saber qué hacer, me voy, me quedo. Si me voy, pues, ¿qué me garantiza si ella ha quedado viuda, mi suegra? Entonces, ¿qué me va a garantizar que allá a donde yo vaya, pues tenga a lo mejor una estabilidad o de qué manera me voy a tener un sustento estando con mi suegra que también ha quedado desamparada? Yo creo que el panorama no era tan alentador o no pintaba para un futuro a lo mejor muy prometedor, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en la situación de Ruth, diríamos, ¿para qué? ¿A qué vamos para allá? Mejor nos quedamos aquí ya conocemos, aquí hemos crecido, vamos a ir a un lugar a donde quién sabe cómo nos va a ir, nadie nos garantiza que tengamos
una estabilidad, que tengamos provisión, que porque pues no había nada seguro más que iban a regresar al lugar de donde era, pues había sido su esposo y de donde ahora era su suegra. Así es de que ese desafío al cual se enfrenta Ruth, ella toma la decisión de seguirla. Su cuñada, ella no, ella sí decide quedarse en el lugar donde había vivido durante toda su vida. Ese lugar seguro para ella, de alguna manera llamarlo seguro, porque pues había ahí estado toda su vida, ¿no? En el caso de Ruth, pues toma ese reto en fe de decir, bueno, pues yo sigo a mi suegra, y ella hace una confesión que seguramente en algunas ocasiones la has escuchado, pero bueno, el día de hoy quiero mencionártela. Ella hace una declaración hacia su suegra y le dice, eso está en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16. Dice, no me pidas que te deje, le está diciendo a su suegra, ni me ruegas que te abandone, porque la suegra le había dicho, mejor quédate aquí, yo me regreso, ¿para qué vamos a ir a sufrir las dos desamparadas y solas? Pues yo me regreso porque aquí ya mi esposo y mis hijos han muerto, mejor yo me regreso, pero tú quédate aquí. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje, no me ruegues que te abandone. O sea, la suegra entonces ya le había rogado, ¿verdad? Mejor quédate aquí, yo me voy, tú de alguna manera aquí está tu familia, están tus amigos, aquí has crecido, etcétera. Y continúa el versículo y dice, a donde tú vayas, iré. Esta declaración que hace Ruth hacia su suegra, a donde tú vayas, iré. O sea, no sé a dónde vamos, cómo nos va a ir, cuál es el siguiente paso. Lo que sabemos es que vamos a regresar. ¿Qué nos va a deparar? Ahora sí que el destino por allá no lo sabemos, pero yo iré contigo. Y termina el versículo, dice, a donde tú vivas, viviré. Perdón, no termina ahí, dice, tu pueblo será mi pueblo. O sea, ella ahora afirma que hacia donde ella va, también ella se sentirá que pertenece a ese lugar. Y fíjate cómo termina este versículo. Ahora sí, cómo termina este versículo. Dice, y tu Dios será mi Dios. O sea, esa parte espiritual, esa parte que nos llena como ser humanos, le declara Ruda a Noemí, su suegra, tu Dios será mi Dios. Si con esto, a donde vayamos, estaré yo contigo. Ahí iré. Esto lo dice ella antes de partir y es como la convence a la suegra y le dice, no, yo me voy contigo, a donde tú vayas, yo iré. Y entonces se enfrentan este desafío, no, además de todo lo que ya habían pasado, se atreve a dar el paso en fe y decir, bueno, no sé cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Un futuro incierto, un futuro que tal vez esté lleno de privaciones, no lo sé, pero yo me voy contigo. Y bueno, tú te quisiera preguntar, ¿tú cómo te sientes hoy para enfrentar un desafío? Si supieras que un desafío puede traer crecimiento a tu vida, ¿lo tomarías? ¿Tomarías esa nueva tarea? ¿Tomarías esa nueva oportunidad que se está presentando en tu vida? Si supieras que eso va a traer a ti fortaleza y bendición, pero sabiendo que en fe lo estás haciendo y que estás confiando en que Dios irá contigo a donde tú vayas, pues yo creo que entonces decimos que sí, ¿no? Decimos, no, pues sí, si yo sé que Dios está conmigo y que lo estoy haciendo en fe, yo sé que Dios no me va a abandonar porque Él es fiel. Y cuando nosotros consideramos a Dios, las cosas entonces empiezan a tener un matiz diferente. Porque fíjate, en el caso de Ruth, aun cuando ella sabía que ese futuro era incierto,
tener que trasladarse, tener que dejar su tierra, tener que dejar su familia, sus padres. La Biblia no nos dice, ¿verdad? Si, qué familiares tenía, pero bueno, como tú y yo, en donde quiera que estemos en nuestra ciudad, decimos, pues es que aquí tengo mi familiar, mi tío, mi primo, no sé, familiares, amigos, amigos del vecindario, del domicilio, compañeros de trabajo, tener que dejar todo esto para irme a un lugar en donde voy a empezar nuevamente, donde voy a empezar a buscar trabajo, donde voy a empezar a relacionarme con mis nuevos vecinos. Es más, ni siquiera sé el lugar, lo conozco, no tengo la certeza de qué tipo de ciudad sea. Hoy en la actualidad, pues con el internet nos podemos dar cuenta, pues ah, se dice que tiene tantos habitantes y que muy cerca hay ciertas plazas o que está muy cerca de este lugar, etcétera, nos podemos dar cuenta, pero en ese tiempo no había así, solamente ella se podía tener la información, pero por parte de Noemí, pero también su suegra, habían transcurrido 10 años, la ciudad de Israel había cambiado, entonces quizá Noemí le hubiera dicho, mira, cuando nosotros nos venimos, no, huimos de allá, salimos porque había una gran hambre, pero ahora que regresemos, pues se dice que ahora las condiciones han cambiado a favor, así es de que pues seguramente la situación va a ser mejor de cuando nosotros nos salimos. Pues quizás esa era la única información que tenía Ruth para haber tomado la decisión de decir, no, yo me voy contigo y tu Dios será mi Dios. Así es de que yo quiero decirte que con Dios somos mejores de lo que creemos que somos. Sí, con Dios siempre seremos mucho mejor de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, porque Dios es quien nos habla, quien nos motiva, quien nos alienta, quien puede cambiar de una situación de tristeza a una situación de alegría. Y no porque la situación sea o ese desafío sea muy complicado, simplemente porque sabemos que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, nos ama y Él no nos va a dar algo para, para perjudicarnos. Él desea que crezcamos, desea que seamos mejores, desea que su Hijo Jesucristo sea en nosotros, que el carácter de su Hijo sea formado en nosotros. Qué gran bendición es esa. Entonces podemos ver a un desafío muy diferente. Ya no como espantarnos, ya no como, híjole, y ahora no, no, es que, y si no pasa, y si no sano, y si al contrario se complica más la situación de mi salud, o si, ¿qué tal si allá encuentro personas muy negativas que me desprecien, que me digan, no, tú eres extranjero, tú no perteneces a esta ciudad? Porque eso también, Ruth, podía haber pensado, ¿no? No, pues que me van a rechazar porque es el pueblo de Israel y pues yo no pertenezco allá, pero cómo me irán a tratar? ¿Y si no me tratan bien? ¿Y si no me reciben cordialmente? O sea, todas esas cosas que podemos nosotros llegar a pensar si nosotros consideramos que un desafío con Dios nos va a ayudar a crecer. Y bueno, tan es así que si tú y yo estuviéramos ahora en el papel de Ruth, dijéramos, no, es que si elijo eso y si me va peor de lo que ya ahorita estoy viviendo, si mi situación empeora, a veces así decimos, ¿no? Es que mi situación va a empeorar si yo me muevo para allá, o si hago esto, o si hago aquello, porque es un desafío, las cosas van a empeorar. Y yo creo que desde ahí debemos nosotros de cambiar nuestro pensamiento o las palabras que declaramos para nuestra propia vida. Quitar esos votos, ¿verdad? Que decimos con nuestras palabras y afirmar que nos va a ir bien si Dios está con nosotros, si Dios nos acompaña, ¿verdad? Como decía el pueblo de Israel, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos envíes, pero si tú vas con nosotros, seguro
vamos a encontrar y vamos a hallar la tierra prometida que tú tienes para nosotros. De Dios vamos a tener promesas de bien. De Dios vamos a tener bendiciones para bien, no para mal, no para mal. Porque a lo mejor esta situación de Ruth, no, pues no se debió de haber casado con ese extranjero, mejor debió de haberse casado con alguien de aquí, ¿verdad? De su ciudad. ¿Para qué se va con la suegra? No, mejor que se quede, pues, si aquí tiene su familia, aquí está bien. No, ella decidió y dijo, sí, yo tomo este desafío, este reto, muy a lo mejor peligroso, muy complicado pareciera, pero lo tomo en fe. Lo tomo sabiendo que Dios está con nosotros. Y tan es así que cuando llega a la ciudad de Moab, le esperaba una bendición muy grande. Una bendición que como mujer iba a ser redimida, no solamente ella, iba a ser redimida porque era la nuera de Noemí, porque Dios iba a redimir la vida de estas dos mujeres a través de un hombre llamado Boz. Y bueno, quizá digamos, ella, ¿cómo conoce a Boz? ¿Cómo conoce a ese hombre que iba a traerles una gran bendición para ambas? Bueno, pues lo conoce recogiendo espigas. Es decir, quizá no era una superactividad, no era un superpuesto, no era un supertrabajo, pero era una actividad que ella hacía con todo su corazón. No solamente para ella misma, sino para llevar el sustento, llevar alimento para su suegra. Eso fue lo que ese corazón dispuesto de esta mujer Ruth hace que ella tenga la oportunidad de conocer a vos y de, pues no solamente conocerlo, sino formar una nueva familia, de casarse con él y de que él inclusive se expresó de esta manera acerca de Ruth. Le dice en el capítulo 2, versículo 12, que Dios te premie por todo lo que has hecho, que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Algo había visto tan diferente también vos, que era israelita, el casarse con esta moabita, familiar, ¿verdad? Porque se había convertido ya en familiar de Noemí, recibiera esa bendición. Bueno, pues tanto Ruth como vos se convirtieron en los abuelos del rey David. Qué bendición. Y no solo, bueno, ya sabemos que el rey David, pues es del linaje, ¿verdad? De la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que deseo que esto nos enseñe a permanecer en conocer más de Dios. Saber que aun cuando la situación sea muy difícil, sea desafiante, sea muy complicada, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que decimos, es que esto está súper complicado, imposible de resolver. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Cuando en nuestro corazón estamos dispuestos a darle el lugar que Dios se merece en nuestra vida, que Él sea el primero, el número uno, que lo consideremos desde que abrimos los ojos y decir, Señor, pues hoy este día lo caminaré contigo. No sé qué va a pasar, ¿verdad? Como ese futuro incierto, pero yo sé que tú estás conmigo y que si mi corazón está dispuesto a hacer aún las cosas muy sencillas, esto va a traer a mi vida bendición. Y entonces ese desafío se convierte en una bendición para nosotros, para hacernos crecer, ¿verdad? Bueno, pues estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecerte el que hayas estado con nosotros y que recuerdes que tenemos una próxima cita, la próxima semana, a la misma hora te estaremos esperando. El Señor te bendiga y muchas gracias por la disposición de tu corazón. Hasta luego.